Vamos a hablar de esos trastornos de tiroides, pero esos que influyen directamente con los cambios en la menstruación y en un montón de situaciones en nosotras, las mujeres, que a veces no hacemos ese clic. Hoy está con nosotros el experto, el doctor Emanuel Ulloa, el ginecólogo. Doctor, como siempre, es un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días. Buenos días. Doctor, ¿verdaderamente influye la tiroides en los ovarios? Es que la tiroides es tremenda. Verdaderamente influye, claro que sí. Realmente la glándula tiroides es una glándula que se encarga del metabolismo en todo el cuerpo. O sea, se encarga de controlar las funciones de todo el cuerpo. Entonces, una glándula tiroidea afectada nos puede afectar casi cualquier función corporal. Y eso incluye toda la función de los órganos reproductivos. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las mujeres más jóvenes, doctor, digamos, ¿cómo puede afectar el hipotiroidismo en este caso? Ok, ahora que menciona específicamente hipotiroidismo, la glándula tiroides tiene una función y los trastornos funcionales de la glándula pueden tener exceso de hormona tiroidea o disminución de hormona tiroidea. Y ahí estamos hablando de hipotiroidismo, es disminución de la función de la glándula tiroidea, e hipertiroidismo va a ser aumento de la función de la glándula tiroidea. Entonces, me pregunta específicamente sobre el hipotiroidismo. Cuando la hormona tiroidea baja, y tenemos que decir que esto es un trastorno muy frecuente en las mujeres, estamos hablando, por ejemplo, que una de las causas principales de esto es la tiroiditis de Hashimoto, que es una inflamación de la glándula tiroides, es una enfermedad predominantemente en mujeres, ¿verdad? Disminución de hormona tiroidea tiene efectos directos sobre todo el eje hormonal de la mujer y evidentemente puede tener desde disminución de los ciclos menstruales, tanto en cantidad como en frecuencia, a ausencia de esos ciclos menstruales. Entonces, en la mujer joven ese puede ser un síntoma de una disfunción de la glándula tiroidea. O sea, esos serían, digamos, los cambios que podría mostrar la paciente en el caso de su menstruación. Correcto. De hecho, cuando nosotros hablamos de amenorrea, que es que no viene la regla, el primer diagnóstico que hay que descartar, obviamente, una mujer de edad reproductiva es que tenga un embarazo, evidentemente. Pero cuando se descarta el embarazo, las primeras dos causas de que una mujer no esté menstruando son problemas en la glándula tiroidea o problemas con la prolactina. Entonces son los primeros dos exámenes que hacemos en una paciente cuando estamos estudiando la amenorrea. Ahora, cuando hablamos, doctor, de trastornos, por ejemplo, como abundante, ¿verdad? Abundante sangrado, por ejemplo, o que se nos adelante o que haya un desorden tremendo, ¿esto pudiera estar relacionándose con la tiroides o ahí habría que examinar otro tipo de problemas? Claro que sí. Siempre uno tiene que tener muy claro que siempre que evalúa una paciente hay una estructura que uno sigue. Sí. Entonces, lo primero, siempre la historia clínica nos va a dar el 60% del diagnóstico. La paciente va a venir donde el ginecólogo porque está sangrando mucho, poco, porque no está sangrando del todo, y uno tiene que investigar las causas. Cuando hablamos específicamente de hormona tiroidea, pues típicamente la hormona tiroidea da otros síntomas. Entonces la historia clínica es muy importante. Pero el síntoma pivote siempre va a ser sangrado, ya sea mucho o poco. Entonces mi responsabilidad va a ser investigar todas las posibles causas que hay para llegar a un diagnóstico más certero. Ahora, en el caso de llegar a ese diagnóstico, que verdaderamente el hipotiroidismo esté afectando, ¿verdad?, la menstruación, los ciclos de esta muchacha o de esta paciente, ¿cuál sería la forma de abordar y tratar, doctor? Ok, todo depende de la causa, ¿verdad? Cuando hablamos de un hipotiroidismo, lo que hacemos es suplementar hormona tiroidea. Cuando hablamos de que la glándula está funcionando más de la cuenta, usamos medicamentos antitiroideos en el hipertiroidismo, que son las causas contrarias. El hipertiroidismo tiene un efecto paradójico con respecto al hipotiroidismo. El hipotiroidismo dijimos que nos puede disminuir la cantidad de sangrado o que no sangre del todo. El hipertiroidismo, en fases iniciales, la paciente lo que va a tener es sangrado más abundante y más frecuente. Ok, hagamos esta explicación de una vez, ¿verdad? Porque yo quería luego pasar a hipertiroidismo, pero el hipertiroidismo, entonces, ¿qué cambios causaría en la paciente? Inicialmente puede generar más sangrado de la cuenta, porque está escrito que el efecto sobre el ovario es un estímulo mayor que genera inicialmente una hiperovulación. Y aparte de esa hiperovulación puede generar sangrados más frecuentes y más abundantes,
¿Qué sucede? Que posteriormente lo que causa es una anovulación. La paciente deja de ovular del todo. Entonces, tanto con el hipertiroidismo como con el hipotiroidismo, la paciente puede tener una ausencia de menstruación. Ahora, esa ausencia de menstruación, ¿verdad? ¿Cómo se le llega al ligamen de la tiroides? Porque también se podría confundir con cualquier otro tipo de padecimiento o cualquier cosa que pueda llegar a ese punto, ¿verdad? Pues nosotros los médicos tenemos que ser muy estructurados cuando abordamos una paciente. Entonces la paciente se sienta en su consultorio y le dice, doctor, no sangro, no estoy sangrando, llevo 3 meses, 6 meses de no sangrar. De las cosas que yo siempre hago con mis pacientes que llegan con este diagnóstico, me siento y le explico los pasos que vamos a seguir. Le pregunto si tiene otros síntomas. ¿Por qué? Porque dijimos que la glándula tiroides específicamente tiene una función de metabolismo en todo el cuerpo. Entonces la paciente hipertiroidea es una paciente que tiene ciertos síntomas en su piel, tiene ciertos síntomas, es una paciente que genera más calor corporal, es una paciente que está más activa, que habla más rápido, los ojos tienen ciertas características como se ven un poquito más salidos, eso se llama un exoftalmos. Por el contrario, es delgada la paciente. Por el contrario, la paciente hipotiroidea tiene un metabolismo bajo, entonces es más frecuente que diga que padece de fríos, la paciente habla lento, eso se llama bradilalia, su pensamiento es más lento, se llama bradixiquia. Entonces, clínicamente, lo que usted ve y lo que la paciente le refiere le hace pensar que primeramente en esta paciente el trastorno que le está generando alteración en su menstruación es un trastorno tiroideo, primariamente. Claro. A veces, cuando el trastorno de la tiroides es leve, no tenemos estos síntomas tan marcados. Podemos tener un hipotiroidismo muy severo y entonces la paciente definitivamente es una paciente más gruesita, que tiene una habla muy lenta y ustedes, esta paciente tiene un problema en su tiroides definitivamente. O una paciente que es muy delgada, muy acelerada, ustedes tiene el metabolismo por las nubes. Claro, Hay un trastorno tiroideo de fondo también. Pero los trastornos leves a veces dan manifestaciones un poquito más sutiles. Y ahí es donde no es tan fácil para nosotros. Entonces nosotros tenemos lo que llamamos algoritmos diagnósticos, que son pasos que no nos podemos saltar. Paciente no sangra, le hacemos prueba de embarazo. Como para ir descartando, digamos. Definitivamente, ajá. Segundo paso, hacemos pruebas de función tiroidea y de prolactina. Entonces son exámenes de laboratorio. Ok, ahora sí, para entender entonces cómo tratarían a los dos grupos, ¿verdad? Hipo e hiper. De acuerdo. Entonces, la paciente se presenta con un síntoma que es sangrado. Y muchas veces la paciente no consultó a un endocrinólogo inicialmente, no consultó a otro especialista, sino que llegó donde el ginecólogo, porque su síntoma principal es sangrado o ausencia de sangrado. Claro. Entonces nosotros determinamos en nuestra medición de hormona tiroidea que la paciente presenta disminución de la hormona o aumento de la hormona. Entonces lo que hacemos es suplementar la hormona. Si lo que la paciente tiene es un hipotiroidismo, suplementamos esa hormona tiroidea y se hacen exámenes de laboratorio control. Normalmente hay una hormona que se llama la TSH, que la medimos por laboratorio, que los niveles nos ayudan a saber si la tiroides ya se encuentra compensada o si no se encuentra compensada. Entonces nosotros vamos jugando con la dosis. Se hace una dosis inicial, pero si resulta que para esta paciente la hormona no es suficiente, hay que aumentar la dosis y se hace progresivamente. Eso es de ir jugando completamente. Ahora, el cuerpo cambia, las pacientes tienen que seguir un control, porque yo no puedo decirle, Patricia, ya le llegamos a la dosis y todo bien, a partir de ahora esa es su dosis para siempre. No, porque el cuerpo cambia, el metabolismo cambia, la absorción del medicamento cambia y a veces hay que modificar la dosis con el tiempo. Pero cuando tenemos un trastorno de poca hormona tiroidea, el tratamiento va a ser suplementar esa hormona tiroidea de forma sintética, ¿verdad? Por el contrario, cuando tenemos un exceso de hormona tiroidea, que dijimos que eso se llama un hipertiroidismo y que se puede manifestar inicialmente como sangrado excesivo y posteriormente como ausencia de sangrado, a esa paciente le vamos a dar un medicamento antitiroideo que más bien suprima la actividad de la glándula, como el propiltiuracilo. O sea, de las dos formas lo podemos controlar, que es lo importante. Correcto. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto como siempre. El gusto es nuestro. Cuídese. Gracias. Muchas gracias, doctor.